Bienvenido a la cápsula educativa sobre aprendizaje basado en casos. En esta cápsula revisaremos qué es, para qué sirve, sus fases y elementos y la secuencia a seguir. Además, nos centraremos en explicar su elemento fundamental, el caso. ¿Qué es? Es una estrategia educativa en la que el docente facilita datos precisos con situaciones problemáticas estructuradas en forma de caso, para que el estudiante construya su aprendizaje a partir del análisis de la información proporcionada. Por lo tanto, al estudiante se le involucra en una situación planteada para que trabaje en una propuesta de solución fundamentada en principios teóricos y/o prácticos. Utilizando la analogía de Golich, en esta estrategia el profesor es como un director de orquesta, ya que, como guía, conoce los resultados de aprendizaje que espera, así como el director sabe qué sonidos hará cada instrumento, y por medio de la coordinación de la ejecución de cada estudiante, genera una obra completa. ¿Para qué sirve? Para fomentar la capacidad de discutir con argumentos y generar ideas propias. Creación de soluciones diversas para un mismo caso. Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Tolerancia a los puntos de vista de los demás. Habilidad para dialogar y a la aplicación e integración de la teoría estudiada. Todo esto tomando en cuenta el aspecto afectivo-actitudinal. Se sabe que es una excelente estrategia para trabajar aspectos de ética profesional. Sin embargo, no es exclusivo para esto. Esta estrategia toma en cuenta los 4 pilares de la educación: aprender a hacer, conocer, convivir y ser. Y también puede aplicarse en diversas disciplinas o áreas del conocimiento. Fases y elementos. Para llevarla a cabo, necesitamos conocer sus elementos, los cuales se encuentran distribuidos en 2 fases. Primero la fase de preparación y posteriormente la de conducción. En la fase de preparación encontramos los 2 primeros elementos: la selección o construcción del caso, generación de preguntas de estudio o análisis. A partir del tercer elemento comienza la fase de conducción, que incluye trabajo individual y en grupos pequeños, discusión sobre el caso, seguimiento y evaluación. Antes de describir cada uno de los elementos, nos centraremos en explicar qué es un caso y sus requerimientos, ya que solo así aseguramos que se seleccione o construya correctamente este ingrediente fundamental. ¿Qué es un caso? Un caso es un instrumento educativo que debe incluir aspectos relevantes de un asunto para que se pueda llevar a cabo un análisis con apoyo de los contenidos curriculares. Un caso debe estar conectado con la realidad y ser tan relevante que la situación planteada y el análisis promuevan en el estudiante el desarrollo de ideas y que cuestione con respecto a la validez de la teoría aplicada. Las características de un caso son: tiene relación estrecha con los objetivos del curso. El planteamiento de la historia contiene datos reales, completos y sin tendencias, utilizando lenguaje claro con vocabulario de acuerdo con el nivel de los estudiantes. Es importante que recuerdes que la información debe permitir al estudiante ponerse en el papel de los personajes y despertar su interés. Promueve la incertidumbre que lleva al análisis, debate y toma de decisiones. Presenta la relación que tiene con el tema del curso y los marcos teóricos pertinentes. Y tiene múltiples soluciones. No se debe pensar en una única solución o respuesta correcta. Ahora que sabemos qué es un caso y sus características, recuerda que el aprendizaje basado en casos cuenta con 5 elementos fundamentales y para ponerlo en práctica debes comenzar con la preparación del caso y las preguntas que ayudarán a alcanzar el objetivo. Y para conducir la estrategia debes solicitar el trabajo individual, la interacción en grupos pequeños, dirigir la discusión general, dar seguimiento y evaluar. Veamos en qué consiste cada paso. El primer paso
es la preparación o selección del caso. Entonces, deberás responder a las preguntas: ¿para quién es? ¿Y qué competencias se busca desarrollar? Después deberás revisar que el caso seleccionado o que vayas a redactar contenga la respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes están involucrados? ¿A qué situaciones derivadas del problema se enfrentan? ¿Y cuáles son las posibilidades e intereses en juego? Un caso debe estructurarse con una introducción que enganche al lector con la situación o personajes del caso. Esta es una breve sección que expone el contexto detallado para ubicar el caso y así vincularlo con el contenido curricular. Y debe tener un desarrollo, donde se explica el problema, se identifican los puntos principales y se dan las bases para analizarlo y así pensar en las soluciones posibles. Se pueden incluir notas al pie, apéndices, estadísticas, cronologías, lecturas, etc. Recuerda que debe ser una historia clara y coherente, que involucre intelectual y afectivamente al estudiante. Además, debes tomar en cuenta que un caso se puede presentar en diversos formatos, como pueden ser artículo periodístico, segmento de película o video, experimento de ciencias, etc. El segundo elemento es la generación de preguntas de estudio o análisis. Estas deben permitir que el estudiante se acerque al caso, encontrando los puntos centrales. Es importante integrar 4 tipos de preguntas de estudio, que sirven para clarificar información, determinar qué es lo que pasa en el caso, el contexto, los actores, etc. De discusión, para ayudar a dirigir el análisis. Se recomienda que sean entre 3 y 5 preguntas de este tipo. Facilitadoras, que promoverán la interacción entre alumnos. Y sobre el resultado de la discusión del caso, y así pueden revelar la postura, soluciones y el consenso logrado. Recuerda que las preguntas ayudarán a orientar el análisis, pero que no tienen una única respuesta correcta. Ya pasando a la fase de conducción, debes solicitar a los estudiantes que revisen el caso de manera individual y después reunir a los estudiantes en pequeños grupos de 3 a 6 participantes. Para esto, en la educación virtual te puedes apoyar en el uso de un foro. Es importante clarificar las instrucciones y los procesos de aprendizaje, como pueden ser qué es argumentar, analizar y expresar la importancia del trabajo en equipo y sus beneficios y aclarar el rol que deben tener. El cuarto elemento es la conducción de la discusión sobre el caso. Aquí se debe ofrecer un encuadre claro para solicitar el respeto en la interacción entre compañeros y promover el interés en la discusión. Para esto, debes utilizar las preguntas previamente diseñadas. Además, no debes imponer tus ideas, sino que participas como un guía observando todo el proceso. Y deberás realizar un cierre donde se retome la relación con los contenidos de las materias. Importante, la discusión es el elemento esencial en la estrategia y las preguntas son factor fundamental. Se permite que surjan nuevas interrogantes y reflexiones en el proceso. El último elemento es el seguimiento y evaluación de la estrategia. El seguimiento se refiere a conducir a los alumnos a investigar más sobre el caso expuesto y guiarlos en la búsqueda de más información a través de documentales, textos o experimentos que ayuden a resolver de diferente forma el caso ya trabajado. En cuanto a la evaluación, los principios básicos son observar el proceso de aprendizaje, cómo argumentan, analizan y aplican el conocimiento, y la retroalimentación, que sirve para promover la mejora en el proceso, no para dar una calificación. Los criterios de desempeño que se pueden integrar en un instrumento de evaluación, ya sea una rúbrica, guía de observación o incluso una auto o coevaluación, se deben basar en el pensamiento crítico, la responsabilidad del estudiante frente al aprendizaje, la transferencia de información, conceptos y técnicas,
la vinculación de aprendizajes afectivos y cognitivos y la interacción entre los estudiantes. Algunas preguntas que guían el proceso de evaluación pueden ser: ¿los estudiantes saben cómo obtener información y manejarla? ¿Aplican e integran la teoría presentada? ¿Muestran cambios en su actitud e interacción con sus compañeros? ¿Saben cómo comunicar sus ideas de forma argumentada? La evaluación debe ser formativa, dinámica y contextuada, así que se recomienda que sea cualitativa. Por ejemplo, utilizando una escala de desempeño. Y también tomar en cuenta la autoevaluación. Cabe señalar que no es útil un examen de respuestas únicas. Por último, observa este esquema que muestra cómo es el rol del profesor y el del alumno en esta estrategia. Y si deseas revisar algunos ejemplos, te recomiendo consultar la siguiente bibliografía.